tardes, profesor. Yo le expondré los últimos 1000 millones de años de la Tierra, comenzando en el Eón precámbrico proterozoico, en el Neoproterozoico tónico, tónico del griego tonos, que significa estiramiento. Comienza hace 1000 millones de años y finaliza hace 720 millones de años. En este periodo podemos observar la separación del supercontinente Rodina, aproximadamente hace 800 millones de años. En este también es de las primeras radiaciones acrílicas que se produjeron. Estos son restos de organismos unicelulares, especialmente algas. Continuamos con el criogénico. Comienza hace 720 millones de años y finaliza hace 635 millones de años. Este periodo se caracteriza por las glaciaciones Sturgeon y Marino Paranger, las más grandes conocidas. Después tenemos el Ediacárico. Empieza hace 635 millones de años y finaliza hace 542. Es el periodo probable del origen de los animales, famoso por su fauna adiacárica. Estos animales no habían desarrollado ni estructura ósea ni caparazones. Los continentes se agruparon después de haberse derrumbado el otro supercontinente en Pannotia, después para formar Gondwana con otros 3 subcontinentes: Laurentina, Siberia y Báltica. Continuamos con la era paleozoica, perteneciente al Eón fenerozoico, en su periodo cámbrico, de hace 541 millones de años y finaliza hace 485 millones de años. Este periodo registra una explosión de vida, especialmente algas verdes, trilobites y cerca de otros 50 grandes tipos de especies y organismos pluricelulares complejos. Otros eventos importantes de este periodo es la extinción de la fauna ediacara, la biturbación de los sedimentos y la biomineralización en intervalos. El Ordovicico, de hace 485 millones de años hasta 444 millones de años. En este periodo un día tenía 21 horas. No había animales en tierra firme por escasez de oxígeno. Se empezaron a formar en ciertos lugares yacimientos de petróleo y gas. Comenzaron a subir los niveles de la marea y se produjo la extinción masiva cámbrico-ordívico y finalizó con la Ordovicico-silúrico, y este periodo se caracteriza por un clima cálido tropical. Continuamos con el silúrico, de hace 444 millones de años hasta 419 millones de años. En este periodo los niveles de los océanos están muy elevados. Aparecen placodormos y tiburones espinosos y peces cartilaginosos. Las plantas terrestres se restringen a ambientes palustres en climas cálidos. Al final del silúrico tuvo lugar un proceso menor de extinción conocido como evento Lau. Pterodáctilos dominaban el cielo. Tiene los primeros reptiles acuáticos, los plesiosaurios, con un clima cálido y húmedo. Continuamos con el Cretácico, desde hace 145 millones de años hasta 66,4 millones de años. Aquí la vida en los mares y la tierra era una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo amoniotes. Aquí se produjo 50% del petróleo actual de los yacimientos que hay en el momento. Al final de este periodo es marcado por la gran extinción masiva a causa de un meteorito, la extinción de los dinosaurios que cayó por el meteorito que cayó en la península de Yucatán. El nivel del mar estaba en continuo ascenso. Era el apogeo de los dinosaurios, las aves perdieron sus dientes, el plancton oceánico evolucionó a la forma que se conoce actualmente, los isitosaurios desaparecieron y tenía un clima un poco más cálido que el Jurásico. Continuamos y por último con la era cenozoica. Aquí tenemos el periodo paleógeno, de hace 66 millones de años hasta hace 23 millones de años. Aquí se da la evolución de los mamíferos, el enfriamiento de las regiones polares, las cadenas montañosas de los Andes. En los océanos permanecen los taxones,
Destacan en la Tierra los Mesohippus, los foraminíferos y los monos. Las plantas comienzan a tener flores y se hace una diversificación de los mamíferos. Luego está el periodo Neógeno, de hace 23 millones de años hasta hace 2,5 millones de años. Aquí ocurrieron los eventos de extinción en el Atlántico, se desarrollaron los mamíferos y las aves, se hizo la conexión entre América del Norte y América del Sur, el clima se enfrió y culminó con una glaciación, y apareció la aparición de los homínidos. Al final tenemos el Cuaternario, desde hace 2,5 millones de años hasta la actualidad. Aquí cubre el periodo recientemente de los ciclos glaciales. Aparece el Homo sapiens, las aves y mamíferos y vertebrados dominan la Tierra, predominan los mamíferos, aparece el ser humano, la flora y fauna es más parecida a la que tenemos actualmente. También ocurren grandes migraciones de mamíferos y se da la evolución del hombre. En el Devónico se volvieron a formar los supercontinentes Gondwana y Laurasia. Los tiburones primitivos cada vez se hacen más numerosos y aparecen peces con aletas lobuladas y óseos, o sea, con una estructura ósea ya formada, moluscos y amoniotes. En este periodo también se van surgiendo las primeras plantas con semillas y al finalizar ocurre la extinción masiva del Devónico, afectando gravemente la vida marina. En el Carbonífero se forman muchas capas de carbón a nivel mundial, por eso lleva su nombre. Se desarrollan los reptiles, abundan los insectos, algunos muy grandes, y árboles de hasta 40 metros. Esto es debido a la concentración de oxígeno en la atmósfera, que llega a alcanzar hasta un 35%. Aquí se produce la orogenia, Yersinia o variseca, formando Pangea, el supercontinente. En el Pérmico, la diversificación de los primeros amniotas en los grupos ancestrales de mamíferos, tortugas, lepidosauros y arcosauros. Ocurrió la extinción Pérmico-Triásico, donde la mayor de la Tierra, donde desaparecieron alrededor del 90% de especies marinas y 70% de especies terrestres, con climas áridos. Continuamos con la era Mesozoica. En el primer periodo es el Triásico, de hace 251 millones de años hasta 201 millones de años. En estos aparecieron los primeros mamíferos en los sedimentos de este periodo, y aparecen también los primeros fósiles de dinosaurios en forma pequeña y bípedas y carnívoras. Tiene un clima caluroso y seco. Los reptiles dominan todo lo que es la superficie de la Tierra. Se dio la extinción Triásica-Jurásica, extinguiendo los conodontos, los reptiles placodontos y más de 20% del porcentaje total de especies marinas. Luego continuamos con el Jurásico, de hace 201 millones de años hasta hace 145 millones de años. Aquí fue la hegemonía de los grandes dinosaurios. Aquí la escisión de Pangea, la separación del supercontinente. Aquí había una gran riqueza de vegetación, aparecieron las primeras ranas, las primeras aves pequeñas y los